Yo tuve que emigrar para aprender a valorar a Colombia. O sea, era una fecha tan importante para mí, no tenía a quien abrazar. O los últimos días hablaba con él y yo sentía, yo sabía que iba a morir y saber que no podía viajar porque todavía no tenía mis papeles. Les cuento acá un secreto. Hola, hola. Bienvenidos a nuestro canal Las Carianas. en Paso. Y bueno, hoy tenemos una invitada para nuestras entrevistas, personas que han emigrado a otros países, colombiana. Ella es una paisita que a mí lo que me llamó la atención porque en sus redes sociales muestra todo lo que está haciendo, porque ella habla mucho sobre el poder de la atracción. Ella es escritora, tiene un libro que hoy nos va a hablar ella un poco sobre eso, y de verdad que cuando la conocí tiene una energía súper bonita, como les digo, escritora, aparte que también es un poco de poeta, habla de poemas y todo eso, me encanta. Y bueno, no sé qué quieres decir, amor. Es una colombiana que está dejando en alto el nombre de nuestro país y eso nos enorgullece muchísimo. Por eso queremos darle la bienvenida a Laura. Bienvenida. Gracias por esta invitación tan especial. Para mí, yo desde el primer momento que me escribieron dije, es un honor, me encantaría participar, así que les agradezco mucho por tenerme aquí en su programa para conocer también un poco de otras historias migrantes. Así es, bueno, Laura Morales, ella es, como les digo, paisita y emigró hacia Italia, Roma, así que quisiéramos empezar ya, vamos directo al grano, que nos contaras un poco de la historia de cómo fue eso que tomaras la decisión de emigrar, desde dónde nació ese sueño de emigrar. Bueno, esta es una historia que nació hace mucho tiempo. Desde que yo era niña sentía que no pertenecía a mi país, tristemente. Había muchas cosas que sentía mucha desconexión y decía, bueno, quiero aprender otro idioma, quiero viajar. Siempre soñé con vivir en Roma, eso de verdad lo manifesté y soñé con viajar a otros países. Entonces, como a mis 22, 23 años, viajé a Estados Unidos como au pair, a cuidar niños. Oh. Y esa fue mi primera experiencia migratoria. Viví 2 años allá. Y digamos que cuando uno migra la primera vez joven, mucho más joven, en una experiencia como ser au pair, uno no piensa tantas cosas como lo hace ya a sus 30. En mis 20 yo migré con toda la tranquilidad, con mi maleta, no tenía expectativas, iba a vivir, iba a conocer, iba a aprender un nuevo idioma, iba a mirar qué podía pasar. Si me quedaba o si me regresaba, no sabía. Iba solamente con la intención de aprender y estuve 2 años, luego regresé a Colombia, pero esos 2 años fueron maravillosos porque no tenía en mi mente como esa sensación de voy a migrar, sino que era como voy a viajar. Y durante unos 6 años estuve como nómada digital, entonces me dediqué a viajar. En la pandemia tuve la oportunidad de vivir en Brasil un tiempo Uy. y cuando regresé a Colombia, yo dije, bueno, pues yo tengo la posibilidad de vivir viajando porque tengo un empleo que me lo permite, porque soy tutora de español para niños y lo hago de manera virtual. Y en ese momento estaba apenas desarrollándome como escritora, estaba apenas escribiendo mi primer libro que ni sabía que se iba a publicar porque en ese momento fue como una catarsis, ¿sabes? Empecé a escribir como catarsis, como una manera de desahogarme y de sacarme una tristeza muy profunda que tenía de una depresión. Y eso se fue agrupando en varios escritos hasta formar un libro. El caso es que yo dije, bueno, pues me voy para Europa a conocer y tengo la oportunidad de estar de 9 meses a un año, obviamente bajo los tiempos que estamos permitidos estar acá en Europa. Entonces yo decía, me quedo, por ejemplo, 60 días en la zona Schengen, luego me voy para un país que no es zona Schengen, luego regreso y jugaba con los tiempos así, pero es un proceso muy desgastante en el sentido de que cada vez que tienes que pasar migración, aunque uno no tenga nada malo, te entra como esa adrenalina, ¿sabes? Es como que, ay, como si tuviéramos, no sé, qué puede estar pasando también en nuestra historia, ¿sabes? Por ser colombianos, nos hacen miles de preguntas a veces. Entonces, siempre que tenía que pasar migración, decía, qué pereza, otra vez pasar esto. Lo lindo fue que yo cuando me vine para Europa hace tiempo no lo hice con la intención de emigrar, sino simplemente vivir como nómada digital. Yo quería vivir viajando. Y llegué a Madrid y al tercer día conocí a quien es mi esposo ahora, a Lorenzo, que es italiano y casualmente estaba viajando en Madrid. Y nos conocimos en un bar, comenzamos a conversar
Y yo le dije, tranquilo, que yo voy a estar viajando en Europa, por aquí nos vemos, y por aquí nos vemos. Es que a donde yo iba, por ejemplo, después me fui para París, él llegó allá. Después me iba para Croacia, llegaba allá. A donde iba, llegaba él. Y yo dije, ve, este hombre está como interesado. A mí me hacen una pregunta y de pronto las personas que nos están viendo el día de hoy querrán saber, ¿qué te sucedió en ese momento que comenzaste a escribir tu libro? Sí, claro, mira, de hecho yo tengo acá mi libro. Mi libro se Eso. llama Alma al desnudo. Y se llama así porque literal lo que hice fue desnudar mi alma, mi corazón, lo que yo estaba sintiendo. Cuando yo tenía 20 años, mi mamá falleció y yo quedé a cargo de mi abuelo que tenía 97 años, imagínate, o sea, 97. Entonces, yo no sabía ni qué hacer bien con mi vida, pero vivía con mi abuelo y tenía que cuidar de él. Y vivía con otros tíos, pero digamos que sentía esa responsabilidad de hacerme cargo de mi abuelo, porque mi mamá cuando falleció, él ya era muy anciano, entonces yo decía, yo no puedo dejar a mi abuelito así como en la intemperie de quién lo va a cuidar. Y luego se tuvo que tomar una decisión muy difícil que fue meter a mi abuelo a un hogar geriátrico, que fue la cosa que nunca pensamos que íbamos a tener que tomar, pero fue algo también muy bonito cambiar ese concepto que tenemos de los hogares. Tanto que yo dije, no, yo cuando me envejezca, si yo tengo la oportunidad, yo misma me entro a un hogar geriátrico, porque un buen hogar geriátrico le brinda a la persona compañía, ¿sabes? Yo ya llegó un momento donde mi abuelo pasaba mucho tiempo solo porque yo tenía que ir a la universidad, trabajaba. Entonces mi abuelo pasaba mucho tiempo en soledad. Y ahí en el hogar me di cuenta que era muy bonito, que allá estaba con otras personas, que estaba con otros ancianos, que podía jugar, podía comer con ellos, compartir. Y nunca en esos 6 meses yo vi a mi abuelo tan feliz que yo dije, bueno, se tomó una buena decisión. Entonces, después de que mi abuelo fallece, yo me voy huyendo. La verdad es que esa decisión de irme para Estados Unidos era esa decisión de no quiero estar más en este lugar que me trae tanto dolor, porque estar en la casa era como recordar que mi Claro. mamá no estaba, que mi abuelo no estaba. Cuando yo me regreso de Estados Unidos, esos 2 años a mí se me olvidó por completo. Yo fui a pasar bueno y pasé bueno, pero cuando regresé, cuando uno se va huyendo, eso de lo que uno yo lo alcanza tarde que temprano. Y a mí me alcanzó el duelo. Entonces yo regresé a Colombia y como que dije, ay, pues madre, ¿verdad que mi abuelo y mi madre ya no están? ¿Verdad que ellos fallecieron? Y enfrentarme como a esa realidad fue súper doloroso y atravesé una depresión súper profunda. Y a mí lo que me salvó, además de la terapia, fue la escritura. Escribir, escribir y escribir. En ese momento empecé a vivir con un tío que fue mi salvavidas, porque en un momento depresivo uno tiende a aislarse, a estar solo, y él con todo el amor me acompañó. Y yo empecé a escribir en un diario todo lo que yo sentía, hacer poemas, y a partir de ahí se fue formando el libro solo. Y un día vi una convocatoria en una editorial, yo tenía todos mis escritos y los empecé a agrupar por temas. Entonces, la vida, la muerte, el amor, el desamor, los viajes. Lo subí, lo organicé, lo envié a la editorial y gané el tercer lugar y me publicaron el libro. Entonces fue como que, ay, qué lindo, o sea, era como un sueño hacerse realidad. Yo ahí dije, yo toda la vida había soñado con escribir, siempre desde que era pequeña en la escuela amaba hacer cuentos y ahí empecé a estudiar, hice taller de escritores, estudié en la Universidad de Valencia creación literaria, un programa, pues un diplomado en escritura, estilo y creatividad y ahorita estoy terminando mi máster en creación literaria. ¡Wow! Antes de continuar, quiero, porfa, Laura, que nos dejes tus redes sociales. Cuéntanos para que las personas vayan, te sigan y conozcan un poco de ti, de lo que haces y también practiquen y se puedan inscribir a los talleres de literatura que tiene Laura. Tan linda, gracias. Bueno, me pueden seguir en laura.morales osorno y ahí en ese perfil están los otros que son Habitarte. Habitarte es un proyecto que tengo con una amiga donde hacemos cartas, tarjetas como tipo oráculo con mensajes del universo que yo escribí y ella diseñó. Tengo otro proyecto que se llama Club del Corazón al Papel, que son talleres de escritura terapéutica y un club de lectura terapéutico que lo tengo con una amiga que es psicóloga.
Y tengo Aracataca, que es el club literario que formé aquí en Roma, y acá en Aracataca se ha formado una familia. Ahorita hablamos más de eso, pero Aracataca ha sido un hogar para mí, un refugio, encontrar esa compañía en otras personas que están atravesando ese proceso migrante y dicen, yo también me siento como tú, yo también sé que es ser migrante, yo también sé que no es un proceso fácil y que como lo hablábamos antes de nuestra entrevista, todo el mundo lo pinta color de rosa, pero detrás hay dolor, hay tristeza y hay muchas cosas que nos mueven fibras, cosas que extrañamos. Entonces, a partir de ahí, creé unos talleres de escritura para migrantes. Ay, eso está supremamente hermoso. Ahora que estás hablando del dolor del migrante o de las experiencias que uno como persona cuando sale de su país de origen a otro país se expone a muchas cosas, hablemos así. Desde tu experiencia, hay un dolor que tú estabas huyendo, es más bien como que Colombia me recuerda, o el lugar donde estoy me recuerda a mi mamá, a mi abuelo, sabiendo que ya tenías casi claro de que tu vida iba a estar por fuera del país. ¿Llegaste a algún momento a decir, yo quiero estar en Italia, Roma? Y quiero que Sí, nos cuentes de la Sí, la manifestación. manifestación. claro, pues mira, cuando yo era niña, yo me veía una película que era de unas gemelitas que estaban en Roma. Me encantaba. Yo, ay, y yo le decía, mamá, y yo algún día voy a vivir allá. Y mi mamá es que sí, sí, pero nada, pues como de que manifieste, pero yo ya lo estaba manifestando. Y resulta que cuando regresé, cuando yo vivía en Estados Unidos, lo mismo. Yo decía, no, después de Estados Unidos voy a vivir en Italia. Yo voy a aprender italiano y voy a vivir en Italia. Pues resulta que después de que atravesé ya el duelo, que ya lo integré, hice terapia, siento que lo sané, fue que me vine a hacer este viaje a Europa y en ese momento yo dije, bueno, la manifestación, paréntesis, que se me había ido ese pequeño detalle. Un día, caminando por Guatapé, que era donde yo estaba viviendo en Colombia, estaba caminando cuando vi que una finquita del lado se llamaba Venecia y yo llegué a mi casa y escribí que tenía un sueño pendiente, que era Venecia y que ese día había manifestado o había visto, había soñado que iba a estar en esas calles de Venecia caminando tomada de la mano de un amor. Yo escribí eso en mi diario y me vine para Europa y dejé el diario en Colombia porque no tenía espacio en la maleta. Entonces, o me traía el diario en el que iba a escribir o me traía el diario que ya había manifestado. Pues resulta que llego aquí, bueno, conozco a mi esposo. Antes de yo irme para Colombia, viajé con él a Venecia, pero yo no me acordaba de ese diario para nada. Cuando regresé a Guatapé, me gusta leer, volver a mis diarios, abrí el diario y la misma fecha en que yo había escrito eso, un año después estaba con Lorenzo en Venecia viajando y yo dije, ¿qué? Yo manifesté esto y no me había dado cuenta. Entonces yo creo en el poder de la manifestación porque yo tengo la vida que manifesté. Y a veces digo, Dios mío, ¿yo qué manifesté? Porque claro, lo mismo, uno sueña, uno pone expectativas en el proceso migrante, pero también cuando llega acá y a veces se encuentra con choques culturales, uno dice, ay, yo siempre pedí vivir en esta ciudad y a veces estoy acá y digo, Dios mío, ¿por qué pedí eso? Laura, cuando hablas de que volviste a Colombia, es decir, te fuiste a Europa inicialmente y te paseaste por diferentes países, ciudades, donde dijiste, Ujú. ahí estaba Lorenzo, ¿te fuiste sola y volviste sola? ¿O ya él también dijo, yo también quiero ir a Colombia y me regreso contigo para Europa otra vez? Él fue a Colombia a visitarme y después yo me quedé un tiempo allá y luego ya me vine para acá. Y estando acá me propuso matrimonio. Y eso, y el año pasado, el 10 de febrero del año pasado, nos casamos. Digamos que ahí fue todo un proceso completamente distinto, porque cuando uno es nómada digital, y de pronto muchas personas que están viendo el video y son nómadas, van a sentirse identificadas, uno está en estar en una búsqueda constante, uno está siempre viajando, conociendo personas, se crea también un desapego, ¿sabes? Porque uno sabe que ese tiempo que va a estar ahí es temporal, entonces tampoco se va a crear una conexión muy cercana porque estoy acá 20 días, a los 20 días me voy para otra parte y ya uno queda con algunos amigos de WhatsApp, pero no como el grupito pues que uno está acostumbrado, a no ser que también sean nómadas. En cambio, cuando ya yo venía de ese tiempo siendo nómada y ya saber que me iba a venir a establecer a un país, que yo ya iba a dejar mi país, iba a dejar mis sobrinos, mis tíos,
que yo ya me iba a venir y que tal vez estando lejos, personas que amaba iban a morir. Mis sobrinos, mi sobrina no se acuerda de mí. Mi sobrina cuando yo me vine tenía mesecitos. Entonces cuando yo la llamo, ella me mira como está, ¿quién es? Y eso duele, o sea, eso duele porque uno se ríe, pero en realidad es un dolor, ¿sabes? Porque uno dice, alguien que uno ha querido tanto y que no sabe quién eres tú, ¿cierto? Porque tú te estás perdiendo el privilegio de ver crecer a los que amas, de ver envejecer a los que amas. Y entonces a partir de ahí, ya cuando yo dije, ya cuando estaba acá y ya dije, pues madre, esto ya es un proceso distinto. Porque no es lo mismo cuando yo me voy a mis 20 pensando que todo es color de rosa, con una mente mucho más abierta, porque uno, entre más joven también, tiene más flexibilidad, digamos, a la adaptación, que cuando uno llega ya a sus 30 con ciertas expectativas o ciertas cosas y se encuentra, por ejemplo, en mi caso, con un país muy burocrático. Entonces uno dice, wow, o sea, qué montón de procesos para la salud, para mil cosas. Entonces sí, cuando uno ya toma esa decisión y lo que hablábamos también ahora, hay muchas maneras de migrar, pero por ejemplo la gente dice, cuando migras por amor ya tienes menos, un camino mucho más fácil. En una parte es cierto, porque tú ya tienes tus documentos, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que el proceso deje de ser difícil, porque la adaptación y los dolores siguen estando ahí. Es un desarraigo con tu tierra. Por ejemplo, ¿cuál fue tu sensación de decir, bueno, es que ya me voy a vivir a un lugar, lo que acabas de decir? ¿Qué fue lo más difícil para ti sobrellevar durante toda esta experiencia que dijiste, bueno, ya me quedo aquí? Bueno, pues mira, han sido varios procesos. Cuando yo llegué a Italia, 15 días bueno, yo me casé y el día que yo me casé, yo no tenía a quién invitar. Yo no conocía a nadie. O sea, conocía a mi esposo y su familia. Pero aquí en Europa, digamos, no tenía todavía mi círculo de amigos. Y yo ese día dije, no, eso yo no lo quiero para mi vida. Yo quiero tener un grupo de apoyo. Yo quiero formar una comunidad con quien podamos compartir también las alegrías, porque es que no se trata solo de tener amigos para que nos acompañen ahí cuando estemos tristes, sino también para celebrar. O sea, era una fecha tan importante para mí, no tenía a quien abrazar, aparte, obviamente, la alegría de tener a mi esposo, pero también uno quiere celebrar con sus amigas, que te acompañen a elegir el vestido, que te acompañen a elegir esto. Entonces, eso es muy doloroso. O sea, para mí fue muy doloroso como que sentir esa soledad. Decir, ay, no es lo mismo cuando uno está con sus amigas y hace la recocha, la despedida de soltera, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí yo dije, no, yo voy a crear una comunidad aquí porque yo no quiero que mi centro sea solo mi esposo. Lo amo, lo recontramo, pero también tengo otra vida aparte de él, no solamente él mi centro. Y entonces ahí nace también este sueño de Aracataca, pero después de esos 15 días, yo me caso y a los 15 días fallece un tío que tenía cáncer. Y otro, o sea, vivir un duelo a distancia es una cosa muy fuerte porque a mí a veces se me olvida. O sea, tú no estuviste ahí para constatar que ese ser querido ya no está, no va a estar. Entonces, a mí a veces se me olvida que mi tío está muerto. O los últimos días hablaba con él y yo sentía, yo sabía que iba a morir y saber que no podía viajar porque todavía no tenía mis papeles. Esa impotencia que uno siente es un dolor muy grande. Eso como a nivel de distancia, ver a lo que les decía, ver a los sobrinos y a la familia envejecer, pero también el tema de la salud. Para mí la salud ha sido, cuando llegué a Italia, primero se me empezó a caer el pelo de una manera impresionante y yo decía, ay Dios mío, les cuento acá un secreto. Yo me había tusado un tiempo de mi vida porque quería un cambio, quería un renacer y me tusé toda. ¿Esto fue después de los sucesos de tu abuelo y de tu madre o antes? Eso fue en la pandemia, que sentía que esa depresión estaba volviendo y yo dije, ay no, yo quiero un renacer de cero en todo sentido. Ok. Y me tusé. Y entonces ahí pueden mirar en las redes, hay un momento en mi vida donde yo me pasé la uno, o sea, yo no tenía pelo. Y acá cuando llegué a Italia se me empezó a caer y yo dije, esto es el karma, Dios mío, esto es el karma, porque yo me tusé voluntariamente y ahora la vida me está diciendo, no valoraste ese pelo que tenías, pero se me caía por montones. Tuve que ir y todo a un doctor y bueno, yo tengo una teoría que algunos no apoyan, pero mi teoría es el agua. Yo digo que es el agua que Yo tiene también. mucho calcio.
Ok, eso también se vive acá en España. ¿A ustedes también les ha pasado? Mucho, eso es meme en TikTok. Ah, mira, yo no sabía, yo no tengo TikTok. Imagínate, Bueno, pero bueno, esa parte también Duro, duro. Son duro. cambios sí, que Duro ¿sabes para una qué? mujer es fuerte. sí, sí, la verdad, sí. Sí, yo me veía los huecos acá y yo decía, Dios mío, es muy traumático, ¿sabes? Porque yo también lo había vivido en el proceso, por ejemplo, de mi mamá, cuando una persona tiene cáncer y en la quimioterapia se te cae el pelo, que te quedas con el pelo en la mano, el viento se lo lleva. Yo sabía lo que era eso, pero ahora ya vivirlo en carne propia era una cosa muy dolorosa, ¿sabes? Es algo estético en mi caso, gracias a Dios, no era algo de salud. Pero duele, la alopecia duele, ¿sabes? Porque hay una poeta colombiana que se llama Lina, no recuerdo, Lina Botero, y ella dice, estas son pérdidas violentas que no hacen ruido, porque tu pelo se está cayendo, es una pérdida súper violenta, pero no está haciendo un ruido que no suena, pero te Sí. duele. Entonces, eso fue uno. Por fortuna ya lo recuperé, ya me hice 1000 tratamientos, me eché 1000 cosas, porque yo dije, no, me dolía mucho, yo lloraba de verdad con eso. Y lo segundo fue que me tuvieron que quitar la vesícula y cuando eso todavía no me habían llegado los papeles. Entonces, lo que nunca me había pasado en Colombia, me pasó aquí, que fue un cólico tan vesícula y el doctor, no, puedes aguantar un año porque esto no es una urgencia. Y yo un Ok, año con este bastante. dolor. Un Un año. año con ese dolor, yo no puedo, doctor, hasta que ya mi esposo, mejor dicho, fuimos a todas partes para que me llegaran, para que agilizaran los trámites, para poder recibir mi permiso de residencia antes y poderme operar, y me operaron y se me complicó todo. Aquí, por ejemplo, en Italia, cuando tú estás hospitalizado, no es como en Colombia que puedes tener un acompañante, aquí solamente puede ir media hora Ay, no. al día. Y yo sola en un lugar donde ni siquiera me podía expresar bien porque traducir un dolor es muy difícil. Me dolía, es que un tal nervio frénico que se me inflamó, o sea, me operaron el estómago, pero a mí me dolía acá y yo le decía, me estoy muriendo, tengo un chuzo. Y ellos, un chuzo, pero ¿qué es un chuzo? Yo, Ay, en no. medio de la angustia, yo pensaba, ¿cómo se dice chuzo en italiano, en napoletano? Ay, qué pecado. O sea, esa parte también del idioma es un poco Sí. fuerte. Ujú. Claro, cuando tú tienes un dolor, tener el dolor y también pensar, yo me acuerdo cuando me estaban haciendo la ecografía para ver qué era lo que tenía, la angustia que yo sentí cuando dijo, tiene un cálculo en, yo no entendí dónde, y yo en dónde, y mi esposo me dijo, y nos tocó buscar en el traductor qué significaba porque yo no sabía la traducción, o sea, ni siquiera sabía dónde estaba enferma, y yo pensaba, bueno, gracias a Dios tengo la bendición, la fortuna de tener a mi esposo acá, pero las personas que llegan desde cero, que no tienen a nadie, ¿cómo hacen? ¿Cómo Sí, hacen? O sea, Laura, respecto a eso, hay una comunidad bastante grande de colombianos en Roma. sí, bueno, hay una comunidad, yo descubrí la comunidad acá a través de Aracataca, pero ha sido lindo porque no solo colombianos, también se han unido peruanos, mexicanos de Guatemala, Paraguay, Chile, Argentina, o sea, ha sido como un grupito, una Latinoamérica pequeñita acá que se ha ido integrando. Ok. Entonces, sí, por fortuna hay una buena comunidad que se ha creado, como les decía ahorita, una amistad. Y ellos también me ayudaron un montón porque yo ya estaba al borde de la locura. Uy, Dios. Bueno, yo creo que muchas personas se preguntarán, bueno, ¿qué tan fácil es uno organizarse y plantearse en Roma, en Italia? Hablemos un ejemplo. Una persona que quiera emigrar a Roma, me imagino que una cosa es con documentación y otra sí. Ujú. ¿Qué tan Sí, fácil es? ¿Qué tan fácil es conseguir un apartamento, un piso, como dicen acá en España? No sé cómo lo dirán en Italia. Y el sí. tema del costo de vida. ¿Nos puedes hablar un poco de ese tema? Sí, bueno, también voy a ser honesta con eso. A mí me parece, o sea, eso es muy subjetivo, ¿cierto? Porque eso depende también del salario que la persona se gane. Pero lo que yo veo en mi entorno, lo que yo veo en general, es que el costo de vida en Roma, por ser una ciudad tan turística, es muy alto comparado con los ingresos. Los salarios son mucho más bajos con lo que puede valer, digamos, un apartamento. O sea, si tú miras en tu entorno, a tu alrededor, la mayoría de personas viven en casas pequeñas o viven en casas compartidas.
¿cierto? Porque es difícil tener una casa grande. Es difícil tener una casa grande porque el costo de vida, digamos, si uno quiere vivir en el centro, ahora si quieres vivir más a las afueras, puedes encontrar unos precios más asequibles, pero en realidad en la parte más central, que esté cerca de una estación, el costo de vida es alto, y especialmente este año que hay un evento del Vaticano que se hace cada 25 años, el jubileo, todo se ha incrementado, porque lo mismo que está sucediendo, por ejemplo, en Colombia, el Airbnb, el turismo, hace que las personas que tienen casa prefieran alquilarlo por temporadas cortas a tener un contrato de un año por un precio inferior. ¿Vale? Entonces, eso, digamos que acá en Roma se ve mucho el tema de la vivienda, que es difícil conseguir vivienda. En cuanto a salarios, empleo, bueno, no podría decirte con exactitud porque yo emigré ya con mi empleo, que era las tutorías virtuales, entonces por fortuna y aparte de eso, por las cosas que yo hago en mis talleres de escritura y eso, no he tenido que salir a buscar, pero lo que veo en el entorno es que sí, los salarios no son tan altos del centro al sur de Italia. En el norte de Italia los salarios sí son más altos y los alquileres también son más altos. Ok, o sea que los ingresos versus el costo de vida, ¿realmente necesitarías dos empleos? ¿Podrías decir? ¿Se podría decir? Bueno, sí, sabes que si tú emigras en pareja, con el salario de los dos es más fácil, creo yo, que con una sola persona, a no ser de que esa persona viva con otras personas. Ok, como normalmente lo hacen cuando uno recién emigra. Sí, 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 Vale. eso es algo, porque eso fue un choque cultural también, ¿sabes? Que las casas acá son minúsculas y son muy antiguas. Acá Ok. todavía está la cocina de la abuela, o sea, hay casas muy antiguas, que yo creo que es algo muy europeo. Sí, 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 también eso se lo ve acá habíamos en visto España. acá. Ok, Pensamos, de hecho, yo pensaba que era solamente como por algunos sectores, pero veo pero sí se ve bastante que se ve bastante, bueno. sí. Bueno, me gustaría como que nos contaras o le dijeras a esas personas que de pronto están pensando en emigrar hacia Italia, hacia Roma, ¿qué consejo le darías? Bueno, mi mayor consejo es que busquen esa comunidad, o sea, que la sororidad, por ejemplo, entre mujeres o encontrar también esas comunidades latinoamericanas son un refugio súper importante en el proceso migratorio. O sea, mi proceso migratorio no sería el mismo sin la comunidad que yo tengo acá. O sea, para mí, además de mi esposo, la bendición más grande que he recibido ha sido poder crear este club literario donde sí nos reunimos en torno a los libros, pero también más que eso es como el motivo, ¿sabes? Pero es la justificación, pero más que eso es la amistad, es ese abrazo que uno se siente como me puedo comunicar en mi idioma, te puedo decir lo que estoy sintiendo y tú me vas a entender. Puedo aprender incluso un montón porque Sudamérica y Latinoamérica en general, centro, sur, es muy grande. Entonces tenemos muchas culturas es más, dentro de Colombia tenemos mucha, es pluricultural. Entonces, para mí es muy bonito aprender, por ejemplo, yo tuve que emigrar para conectarme de nuevo con mi país. Yo tuve que emigrar para aprender a valorar a Colombia. Yo ahora le digo a mis amigos, valoren Colombia, valoren el sistema de salud, que uno cuando está allá dice que no, lo peor, pero uno llega acá y dice, no, O sea, hay cosas que son mejores allá, pero otras cosas que me parecen que nos llevan años luz. que mirar ahí como dependiendo también de lo que uno haya vivido. Hay una Sí. balanza. Así es. Pero te lo juro, yo antes de emigrar, yo peleaba mucho con mi país, pero ahora lo amo, lo valoro, aprendí a entender que tenemos una cultura también tan bonita y qué rico que las otras personas de otros países también conozcan lo bonito de nuestro país y no solo lo que se muestra en las narconovelas o en todas estas cosas, sino que vean que hay colombianos allá afuera que están trabajando duro, que están abriendo sus emprendimientos, sus proyectos. Miren, lo que yo más admiro de nuestros connacionales y de todos los migrantes latinoamericanos es ese poder emprendedor que tenemos. Donde llegamos, buscamos la manera de crear algo, no nos dejamos morir. Es como, no encuentro trabajo, no importa, yo voy a encontrar la manera de generar ingresos como sea, o sea, es como esa capacidad que tenemos de reinventarnos. Así Entonces, es. eso es algo muy lindo y el consejo que yo les doy es independientemente de la migración que estén atravesando,
porque hay muchas migraciones, independientemente también si es un exilio, porque también tenemos el tema del exilio, que es mucho más doloroso. Independientemente de todo eso, mi mayor consejo es encuentren esa tribu, que hay una chica del club que dice, esta es mi tribu, sí, encuentren esa tribu que los va a sostener en los momentos difíciles, porque la amistad es un regalo maravilloso, el amor y la amistad son regalos que te sostienen, aun cuando uno dice, no, no voy a poder con esto, pero ahí están los amigos y diciéndote, sí, sí vas a poder, te vamos a ayudar, al menos que te escuchen. Hay días en que uno solo necesita que lo escuchen a uno. Entonces, para mí, mi mayor consejo es eso, donde ustedes lleguen, busquen esa tribu. Laura, ¿qué título le colocarías a esta parte de tu vida? Eh, ¿Sabes? Reinvención. Creo que la vida es reinventarse completamente, siempre, o sea, nos estamos reinventando todo el tiempo en nuestra vida, estamos en una transformación constante. Entonces yo creo que estoy en un momento donde también me estoy reinventando, donde estoy renaciendo, descubriendo versiones de mí que no conocía. Ha sido lindo eso también, como descubrir esas versiones, esa versión esposa. Por ejemplo, cuando yo era niña soñaba que iba a viajar por el mundo, pero que me iba a casar no era de mis sueños, ¿sabes? Y descubrir como que ahorita soy tan feliz y que amo construir una relación sana y que ha sido bonito construir en pareja, aprender en pareja, adaptarse en pareja, porque ustedes están casados hace mucho tiempo y saben que no es fácil, que hay momentos también difíciles, que no todo es color de rosa, pero que ese crecer juntos es algo muy bonito. Entonces, pienso que mi esposo, por ejemplo, para mí también ha sido un gran maestro y he aprendido mucho de él. Ah, qué bonito. Bueno, la verdad, Laura, estamos muy contentos de que hayas aceptado esta invitación, que estuvieras aquí en nuestro programa, nuestro podcast Las Carianas en Bacho, historias de migrantes, personas que han decidido salir de sus países y reinventarse y llegar a un nuevo destino donde la verdad es supremamente enriquecedor. Qué rico tenerte aquí. Vuelve y déjanos tus redes sociales para que las personas vayan y te busquen y conozcan más de ti y en dónde pueden conseguir tu libro. Listo, mi libro está disponible en Amazon. Antes de darle las redes sociales, también los quiero invitar a que ustedes hagan un journal. Este es también algo que tengo en las redes y es para que ustedes cuenten en un cuaderno, en un diario, escriban su proceso migratorio, qué han sentido, qué han vivido, peguen foticos, hagan algo como que registre sus vivencias, que todos tenemos una historia que vale la pena contar. Yo por eso valoro tanto estos espacios y les agradezco profundamente por esa oportunidad, porque me parece muy lindo dar voz a otras historias y también contar la vida real de la migración, no solamente decir, miren, esto es color de rosa, en la migración hay momentos solitarios, en la migración hay momentos difíciles. Y también hay momentos hermosísimos, hay triunfos y hay cosas que uno dice, uy, yo logré esto, wow, o sea, también es como reconocerse y decir, yo he logrado esto, no es como que ponerme también en posición de víctima, de decir, no, todo ha sido difícil, no, he logrado cosas también muy bonitas. Entonces registren sus vivencias en un diario, en un cuaderno, que eso es algo muy bello. Y en redes sociales me pueden encontrar como laura.moralesosorno, que ahí va a quedar escrito y ahí mismo en esa red social están los otros Instagram, que son Habitarte, Club del Corazón al Papel y Aracataca Club Literario. Bueno, y si tú estás en Roma, ya saben para qué contacto te unas a la tribu de Laura. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro espacio. Si tú eres nuevo por nuestras redes sociales, no olvides suscribirte para que te llegue la notificación de cada vez que tengamos espacios como el de hoy, el podcast de emigrantes en el extranjero, colombianos que han decidido realizar sus vidas en otros países. Y recuerda que somos Karen Imbacho, las Carianas Imbacho, donde contamos un poco de nuestra historia de emigrantes, toda información de valor para que ustedes también se apoyen. Así que déjanos tus comentarios, hazle las preguntas que desees a Laura. Y muchas gracias, Laura, por tu tiempo, por tu espacio, y a todos ustedes, gracias. Nos vemos en una próxima ocasión. Un saludo, bendiciones. Chao, chao. Gracias a ustedes. Chao.